Ahora vamos a tocar el flexor superficial de los dedos. Tiene un origen en la cabeza del húmero, epicóndilo medial, cabeza del cúbito, apófisis coronoides, cabeza del radio, debajo de la tuberosidad radial y la inserción entre la falange medial de los dedos del segundo al quinto dedo. La acción es flexión de la muñeca, que tiene unos 80 grados, y la flexión de falanges media y proximal de segundo al quinto dedo, que tiene unos 90 grados. Esta forma sería de tercer grado y esto sería de segundo grado. Y ahora vamos a hablar sobre el músculo flexor profundo de los dedos. El origen tiene en 3/4 proximales de la cara anterior y medial del cúbito. Medial del cúbito, que es este huesito. Y membrana interósea. La inserción es la base de la cara palmar de las falanges distales del segundo y quinto dedo. Su acción es la flexión de las falanges distales, que tiene unos 90 grados, y la flexión de la muñeca, que tiene unos 80 grados. La evaluación sería de grado 2, sería de esta posición, y de grado 3 sería de esta posición. Vamos a hablar sobre los lumbricales. El origen es en el tendón del flexor profundo de los dedos de la mano y la inserción en la expansión del extensor del mismo dedo. Su acción sería la flexión de la articulación metacarpofalángica, extendiendo las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Vamos a continuar con las exposiciones. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el músculo extensor común de los dedos. Entonces, este músculo es un músculo que tiene su origen en el epicóndilo, ¿no? En el epicóndilo lateral del húmero. Y su inserción es en las falanges, ¿no? Medial y distal del segundo al quinto dedo en su cara dorsal. ¿Cuál es la acción que realiza este músculo? Este músculo básicamente hace extensión desde el segundo hasta el quinto dedo a la altura de las articulaciones del metacarpo, ¿no? Y las interfalángicas proximales y distales. Aparte también hace extensión de la muñeca y para hacer una extensión de la muñeca parte de una flexión, pues, ¿no? Para poder hacer una extensión. Entonces, y aparte también colabora en la extensión leve del codo, ¿no? En la extensión, como ya dijimos, para hacer una extensión partimos de una flexión. Entonces también colabora en la extensión del codo, pero en una forma leve. Entonces, ¿cuál es su rango de movimiento de este músculo? Entonces, en su rango de movimiento es de 0 grados hasta los 45 grados en la extensión de los metacarpianos, ¿no? Entonces, como la flexión se da a base de los metacarpianos, entonces por eso su rango de extensión es hasta los de 0 a 45 grados. Y la extensión de los interfalángicos y proximal y distal, bueno, es 0 grados porque la flexión se da a partir de los metacarpianos. Su rango de valoración muscular es, bueno, ya dijimos que es de grado 2 cuando es a favor de la gravedad, ¿no? En esta forma. Y en grado 3 cuando es en contra de la gravedad, ¿no?
Ahí creo que se nota mejor. Ahora vamos a ver otro músculo que es el extensor del índice, músculo extensor del índice. Este músculo es un músculo central que se encuentra entre el radio y el cúbito, ¿no? Y está cubierto por el extensor de los dedos, que ya vimos en el video anterior. Y podemos decir que es un músculo profundo. ¿Cuál es su origen de este músculo? Este músculo tiene su origen en la parte posterior del cúbito, en un tercio distal del cúbito y parte de la membrana ósea. Y su inserción está en la base de la segunda falange proximal y en el tendón del extensor de los dedos en el segundo dedo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción que hace este músculo? Su acción que hace es de extensión, ¿no? Extensión, ¿no? En la articulación de la metacarpo falángico y la articulación interfalángica. También participa en la extensión de la muñeca. También participa en la extensión de la muñeca, ¿no? Y en una supinación leve del antebrazo, ¿no? Supinación leve del antebrazo, ¿no? También participa. Y su rango de movimiento es igual de 0 a 45 grados, ¿no? Ahora vamos a ver su valoración muscular. También si es en segundo grado, podemos decir que la extensión, ¿no? Así y también podemos ver en contra a favor de la gravedad, ¿no? Así es, profesora, continuando con la exposición, ahora les voy a hablar del músculo extensor del dedo del meñique. Como vemos aquí, se origina en el epicóndilo lateral del hueso del húmero. Llega hasta acá, pues, ¿no? Su inserción se da con la expansión extensora del quinto dedo. Está por acá, esta zona de acá. Y la acción que cumple es, como propio nombre lo dice, la extensión, extensión del dedo meñique. Esa es la acción que cumpliría, ¿no? En realidad, o sea, desde aquí, su punto de origen sería desde aquí, ¿no? Que extiende el dedo meñique flexor, el músculo flexor. Y ahora los músculos interóseos dorsales, que es del primero al cuarto dedo. Su origen se da en la base de los metacarpianos, del 1 al cuarto metacarpiano. Su inserción es en la aponeurosis extensor del dorsal. Los movimientos o la acción que cumple estos músculos son abductores de los dedos. La abducción, ¿listo? Los abductores de los dedos. Esa es la acción que cumple. Y ahora el músculo flexor corto del pulgar. Nos dice que su origen se da en el tubérculo del trapecio y el retináculo flexor. Se inserta con la falange proximal del pulgar. ¿De acuerdo? O sea, se llega a insertar más o menos por acá, con la falange proximal del pulgar, hasta esta zona de aquí. Y la acción que cumple es la flexión del pulgar en la articulación metacarpofalángica. ¿De acuerdo? Flexiona el pulgar. ¿Listo? Ahora los músculos interóseos palmares, que es desde el segundo, el cuarto y el quinto. Su origen se da en la base de los metacarpianos del segundo, el cuarto y quinto, como lo había mencionado. Se inserta con la aponeurosis dorsal, como estamos viendo en esta zona de acá. Y sus movimientos que cumple son los aductores, ¿no? Aductores de la palma de la mano. Esa es la función que cumplen, ¿no?, los músculos interóseos palmares. Yo les voy a hablar sobre el músculo flexor largo del pulgar, que tiene su origen en la porción media del radio y parte de la membrana interósea y se inserta en la base de la falange distal
del pulgar. Y en la función y rango articular que cumple este músculo es de realizar flexión del pulgar, tanto en la articulación metacarpofalángica, que es de 0 a 50, y en la interfalángica, que es de 0 a 80. Y en la valoración de la fuerza muscular en el grado número 2, que es a favor de la gravedad, que sería así. Vamos a realizar ahí la flexión. Y en el grado número 3 sería en contra de la gravedad, colocando así. Este es el músculo extensor corto del pulgar. Tiene su origen en la tercera parte inferior del radio y parte de la membrana interósea, y su inserción es en la base de la falange proximal del pulgar. La función y rango articular de este músculo es extensión del pulgar, tanto en las articulaciones carpometacarpiana, y que es de 0 a 20, y metacarpofalángicas, que es 0, siempre partiendo desde una flexión. Ahora, la valoración de la fuerza muscular en el grado número 2 es a favor de la gravedad, que sería en horizontal, algo así. Y en el grado número 3, que es en contra de la gravedad, sería algo así. Este es el músculo de color verde extensor largo del pulgar. Tiene su origen en el tercio medio del cúbito y parte de la membrana interósea, y se inserta en la base de la falange distal del pulgar. La función y rango articular de este músculo es realizar extensión del pulgar, tanto en las articulaciones carpometacarpiana, que es de 0 a 20, metacarpofalángica, que es 0, e interfalángica, que es de 0 a 20. Y en la valoración de la fuerza muscular, en el grado número 2, sería a favor de la gravedad, algo así. Y en grado número 3, que es en contra de la gravedad, sería realizar este movimiento de extensión, siempre partiendo desde una flexión. Continuando con la explicación, acá tenemos al músculo aductor largo del pulgar, que se origina en la superficie posterior del radio y del cúbito y se inserta en la base del primer metacarpiano. El músculo aductor largo del pulgar tiene dos movimientos, que sería la aducción del pulgar y la desviación radial. El músculo abductor corto del pulgar se origina en el ligamento transverso del carpo y en el tubérculo del trapecio y del escafoides, y se inserta en la base radial de la falange proximal del pulgar. El movimiento del músculo abductor corto del pulgar sería la abducción del pulgar. El músculo oponente del pulgar se origina en el ligamento transverso del carpo y en la apófisis del hueso ganchoso, y se inserta en la superficie radial de la diáfisis del primer metacarpiano. Y su movimiento sería este. El músculo aductor del pulgar se origina en el fascículo oblicuo del hueso grande del segundo y tercer metacarpiano y en el fascículo transverso de la superficie palmar del tercer metacarpiano, y se inserta en el lado cubital de la base de la falange proximal del pulgar. Y su movimiento sería la aducción del pulgar.